al Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Magnifico.
apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi Claro que el Espíritu de Dios se ha apoderado de nuestra vida, de este lugar. El Espíritu de Dios se está paseando. Qué bueno que usted está aquí, separó este espacio, hizo el esfuerzo de llegar a la casa del Señor para juntos celebrar. Yo sé que muchas congregaciones al iniciar el año especialmente enfatizan en que debemos orar. Y durante 21 días, pastores y distintas congregaciones nos hemos reunido para clamar al cielo a favor de nuestra ciudad, de nuestras familias, de nuestro país. Y queremos darle gracias e invito de una vez al comité organizador de Bayamón Postrado que me acompañe en el altar para que usted conozca su rostro, haga contacto con cada uno de ellos. Y en lo que ellos pasan, yo quiero compartir palabras de gratitud con cada congregación, con cada músico, como estos que están aquí, con cada pastor y pastora que se organizó. Y qué bonita la unidad del cuerpo de Cristo. Y una frase que usamos continuamente es que habían allí muchas congregaciones, pero una sola iglesia. Una sola iglesia. Cuando los seguidores de Jesús le preguntaban acerca del reino de Dios, Jesús contestaba de una manera simple. Algunos que hemos ido a estudiar la teología, quizás nos hubiéramos perdido en explicaciones teológicas de lo que es el reino de Dios. Pero Cristo lo hizo simple. Dijo, el reino de Dios está entre vosotros. Y yo me atrevo a asegurar que el reino de Dios está siendo establecido en este lugar. Y en cada esfuerzo que hicimos por 21 años, ahí estaba estableciéndose el reino de Dios cuando, independientemente de las formas en las que trabajan las denominaciones y las estructuras locales eclesiásticas, el pastorado de Bayamón decide unirse, la iglesia se une, ahí está el reino de Dios. Y el reino de Dios versus el reino de las tinieblas fue el tema que trabajamos este año. Vea usted, estos son los integrantes del comité, faltan algunos todavía, pastores que atienden con mucho amor y cariño su congregación, pero que separan el tiempo al principio de cada año para compartir esta experiencia. 9 años de Bayamón Postrado en ayuno y oración. Y créame que para el año que viene, el 2024, vamos a empezar a trabajar desde ahora, porque vamos a celebrar los 10 años de Bayamón Postrado como el Señor lo merece, la iglesia también. Mire el que está a su lado, mírelo bien, mírelo bien. Mire el que está detrás de usted, el que está al frente, mire su rostro. Ese es su hermano y usted lo va a cuidar, lo va a defender y lo va a amar. El comité agradece también a la iglesia local y a la pastora Wanda Rolón, su esposo y todo su personal de trabajo y sus líderes que siempre nos atienden con tanto cariño y con tanta amabilidad. Estamos en deuda con ustedes y estamos para servirle. Un abrazo fraternal y que siga la fiesta en Cristo. Dios les bendiga. Gloria al Señor, gloria a Dios, Dios les bendiga. El Señor le bendiga grande y poderosamente. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Vamos a hacer el primer clamor y vamos a orar echando fuera el espíritu de tibieza y tolerancia de las iglesias locales. Amén. Fíjense que la tibieza es una enfermedad que el que la padece no sabe que la tiene porque no duele, no da ningún síntoma, pero a eso le agrada la carne, pero contrista nuestro espíritu, ¿verdad? Y nos aleja del Señor. Así que vamos a orar al Señor, echando fuera en el nombre poderoso de Jesús toda tibieza espiritual y toda tolerancia de las iglesias
locales. Amén. Buen Dios y Padre celestial, adoramos tu nombre, te exaltamos, te bendecimos, te glorificamos, Dios mío. Te damos la gloria y la honra a ti porque solamente tú te la mereces, Dios. En estos momentos, Dios mío, en el nombre poderoso tuyo, Señor, echamos fuera todo poder de las tinieblas, toda potestad en los aires, en el nombre de Jesús. Dios mío, y de tu pueblo echamos fuera toda tibieza espiritual, toda tibieza, Dios mío, que es la que está impidiendo el avivamiento, Dios mío, que se manifieste con poder. Dios mío, echa fuera en el nombre poderoso de Jesús toda tolerancia, aleluya, y toda dejadez, Padre, de nuestro cuerpo, en el nombre poderoso de Jesús. Trae ese avivamiento, fuego, Dios mío, como en el día de Pentecostés, Padre, como en el día de Pentecostés que estaban todos unánimes, juntos en un solo sentir, Padre. Así queremos estar, Dios mío, echando fuera toda tibieza espiritual y toda tolerancia de las iglesias locales, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Dios le bendiga. Aleluya, aleluya. Manténgase de pie. Gloria a Dios. El clamor que me toca en esta noche es el clamor por la próxima generación. Tremendo clamor. Clamar por la próxima generación. Fíjate que yo no podría hacer un clamor sin contarte brevemente un sueño que yo tuve al respecto. Hace el año pasado el Señor en un sueño me reveló algo que estaba sucediendo espiritualmente, precisamente en Puerto Rico. En el sueño yo caminaba por las calles de Puerto Rico en lo que parecía ser una persecución. Había como una guerra, era un ataque, un disturbio. Todo a mi alrededor estaba oscuro. Pero raramente la gente seguía con su vida, en su rutina diaria, y nadie se daba cuenta de la oscuridad que estaba a su alrededor. Por todas las calles que yo caminaba, había hombres vestidos de negro, de la cabeza hasta los pies. A pesar de que yo podía ver con claridad esta perturba que había, yo tenía la libertad de caminar al lado de estos hombres, porque estos hombres no estaban detrás de los adultos. Estos hombres estaban buscando niños, estaban buscando adolescentes, estaban buscando jóvenes. Eran hombres que daban terror nada más de verlo. Pero mientras yo caminaba por la calle, tropecé con un bebé completamente desnudo. Lo levanté para cubrirlo y en el instante que yo lo levanté, me convertí en blanco de estos hombres y comenzaron a seguirme. Raramente, y algo lindo también, cuando yo levanté a este bebé y lo cubrí, entonces ya se hizo invisible a la vista de ellos. Ellos me veían a mí, pero no podían ver a este bebé. En ese momento yo vi un grupo de niños que se acercó a mí. Y yo tuve miedo porque eran tantos que yo creí que venían a atacarme. Pero ellos se acercaron a mí porque vieron que yo cubría a este bebé y se sentían seguros a mi lado. Ellos siguieron conmigo y mientras caminaban conmigo, más y más niños se acercaban a mí. En ese momento yo me desperté con esta palabra del Salmo 10:14. El huérfano se encomienda en tus manos, pues tú eres el auxilio del necesitado. Y el 18 que dice, tú estarás con los huérfanos y con los oprimidos para que el simple mortal no los aterrorice más. Es una realidad a nuestro alrededor, iglesia. Una realidad de la cual no podemos taparnos los ojos. El enemigo está detrás de nuestros jóvenes. Pero mientras nosotros como iglesia los cubrimos, porque para eso estamos
ataques del enemigo. En ese momento yo pude ver un retrato mental de cómo el enemigo se ha levantado en contra de la niñez. Cómo está confundiendo a esta generación de niños y jóvenes. Cómo está inculcando en ellos ideologías y pensamientos. Cómo ellos se han rebelado aún en contra de sus padres. Nosotros, iglesia, no podemos estar indiferentes a ellos. Y el Señor me dijo: ¿qué está haciendo mi iglesia por la próxima generación? ¿Qué está haciendo mis hijos? Gloria a Dios por este clamor, este comienzo de año. Qué mucho ha pasado en este poco tiempo. Apenas llevamos 30 días del 2023 y cuántas cosas ya han sucedido. Pero gloria a Dios porque hay una iglesia de los 4 puntos cardinales de Puerto Rico que se reúne para orar y clamar por nuestros jóvenes. ¿Qué significa orar por la próxima generación? Dios escuchó llorar al hijo de Tamar y usó a su madre para asistirlo. Dios escuchó el clamor y el llanto de Israel y usó a Moisés para socorrerlo. Dios escuchó la voz del pueblo de Dios cuando estaban siendo presionados por los madianitas y usó a Gedeón. Y en este tiempo, iglesia, en este tiempo Dios va a usar a la iglesia para guardar a su generación. Dios va a usar a la iglesia para guardarlos en este tiempo. Aleluya. Vamos a orar en esta hora. Espíritu Santo de Dios, la generación X, los milenios, los Z, lo que le llaman alfa, son una generación a la cual se ha dicho de ellos que son una generación de cristal, que son débiles, que no hay futuro. Pero la iglesia declara en esta noche milagros sobrenaturales sobre esta generación. La iglesia se levanta en este momento para cubrir a nuestros jóvenes. Ellos son una generación divergente y es nuestra responsabilidad empoderarlos en la palabra. Es nuestra responsabilidad empoderarlos en este tiempo, Espíritu Santo de Dios. Oh, clama iglesia. Clama iglesia porque el Señor te ha dado palabra. Te ha dado palabra para tus hijos. Te ha dado palabra para tus jóvenes. Te ha dado palabra para la próxima generación. Es nuestra responsabilidad catapultarlos. Es nuestra responsabilidad lanzarlos. Es nuestra responsabilidad protegerlos. Es nuestra responsabilidad enseñarles las maravillas y las grandezas de Dios. Nuestra generación tiene que saber que están en los tiempos donde se cumple la palabra que dijo Pedro en Hechos 2:17. Yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ellos son la generación que verán visiones, tendrán sueños y profetizarán. Aleluya. ¿Lo puedes creer, iglesia? Ellos son la generación en la cual el Espíritu de Dios está sobre ellos para traer buenas nuevas a los afligidos. Ellos vendarán a los quebrantados de corazón y van a proclamar libertad a los cautivos. Nuestra generación romperá las cadenas espirituales de los presos. ¿Tú puedes creerlo, iglesia? Tú puedes creerlo. Aleluya. Ellos son la generación que proclamarán el año agradable del Señor. Ellos van a consolar a los que lloran y darán diadema en lugar de ceniza.
Nosotros estamos llamados a remover los escombros de esta generación. Esta generación son la generación de milagros, son la generación de fuego, son la generación que verán cosas sobrenaturales. Y tú, iglesia, debes empoderarlo. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque nuestros ojos, mis ojos, dígalo, mis ojos verán lo que tan solo pude ver en sueño. Espíritu Santo, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por nuestros jóvenes, por nuestros niños. Los protegemos y los cubrimos en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Dale un aplauso al Señor. Es quien nos capacita a través de su Espíritu Santo y nos da las herramientas y nos da los métodos y las estrategias para cubrir a nuestra generación y a las generaciones venideras, no solo de Bayamón, sino de todas las ciudades del norte, del sur, del este y del oeste de nuestra nación. Aleluya. Y esta tierra será llena de la gloria del Señor. Será llena de la gloria del Señor. Será llena de la gloria del Señor. Oh, sí, Señor. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Escúchanos, Señor. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, oh Dios. Que se llene tu
pasillo, dance en esta hora. Que se llene tu casa Con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. que se llene Tu casa, con tu gloria, llena tu casa, oh la presencia del Señor llena este lugar. tu casa, Con tu gloria llena, 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 llena tu casa, que se llene tu casa. Con tu gloria llena tu casa, oh Dios. Que pedimos que se llene tu casa. con tu gloria, llena tu casa, oh Fuerte, déselo fuerte al Señor. Amén, amén. Gloria a Jesús. Hay una presencia linda del Espíritu Santo. Somos muchas iglesias, muchas congregaciones, pero solo una iglesia, ¿verdad? Que es la que viene a buscar el Señor. Muchos concilios, muchas denominaciones, pero una sola iglesia. Amén. Pueden sentarse, mis amados, y queremos presentarles un video de 5 minutos de lo que sucedió en el estadio Juan Ramón Lubriel estos 20 días pasados. Amén.
derrama de tu paz, Señor. Ante tu voz tormenta cesará. Paz, dame de tu paz. Tormentas cesarán al oír tu llamar. Paz en la adversidad, las olas calmarás, tu poder lo hará. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Hoy sopla viento en mí, que te adore a ti otra vez. Cantaré, Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Con tu poder las tinieblas vencerás. No hay otro nombre igual. Tu vivo estar, exaltado en majestad. No hay otro nombre igual. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Con tu poder las tinieblas vencerás.
decláralo conmigo. Cristo, Cristo, oh mi Cristo, en Él hay poder. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no hay que temer, no temeré. Cristo, Cristo, la enfermedad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la confusión temblante. Cristo, Cristo, oh, no temeré, no temeré. Cristo, Cristo, oh, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, oh, no temeré. Cristo, 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 la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, oh, no temeré. Cristo, Cristo, la enfermedad temblante. Cristo, Cristo, no temeré, no temeré, no temeré. Cristo, Cristo, la enfermedad temblante. Cristo, Cristo, no temeré, no temeré. Cristo, la depresión temblante. Cristo, Cristo, oh, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré, no temeré, no temeré. Cristo, Cristo, la soledad temblante. Cristo, Cristo, no temeré, no temeré, no temeré. Cristo, Cristo, oh, Cristo, 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 no temeré. Conmigo está Cristo, 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 no temeré. Cristo, 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 nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre. Cristo, Cristo, oh Rey de Reyes, Rey de Reyes. Cristo, Cristo, oh, oh mi Cristo, oh mi Cristo, oh mi Cristo. Él calma la tempestad, oh mi Cristo. Oh, la desolación se va con mi Cristo. No hay enfermedad, no hay tribulación, no hay cadenas que resistan el poder de Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. El que tiene todo el poder. Cristo, Cristo, yes. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al que vive, al que reina, al que era, al que es y al que ha de venir? Vamos, levante sus manos, levante sus manos, levante sus manos al cielo, porque reconocemos que hay un Dios que es soberano, que hay un Dios que es todopoderoso, que hay un Dios bueno. Y a ese Dios en esta noche nosotros vinimos a adorar. Pueden tomar asiento. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Soy la pastora Zulema Flores, pastora del equipo pastoral de esta casa, Tabernáculo de Alabanza y Restauración, La Senda Antigua. Aquí tengo el honor de llevar 18 años junto a mi esposo, el pastor José Rivera. Y vivo hace 18 años en Toalta, pero trabajo hace 13 en Bayamón.
Así que también oro y declaro por el pueblo que también allí vamos a hacer el trabajo. Y lo que me trae aquí delante de ustedes en la noche de hoy es que vamos a orar por el cuerpo de Cristo en la batalla espiritual. Y eso ciertamente está poderoso. Así que vaya conmigo a la palabra en Efesios 6. Y sabemos ahí que, si me ayudan en la pantalla, no sé si tenemos apoyo visual, que creo que sí. Dice una palabra final y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Póngase toda la armadura de Dios para poderse mantener firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. ¿Usted escuchó? No luchamos contra nadie de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie y firmes. ¿Usted entendió conmigo? De pie y firmes. Y sigo leyendo en el 16. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe. Haga así, levante su escudo de la fe. Levántelo, levántelo. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Y a mí me gustaría hacer una ilustración. ¿Cuál de ustedes me apoya? Venga, venga. Usted sabe, una de más o menos el tamaño mío. Usted sabe que yo acabo de leer ahí: colóquese el escudo de la fe. Y dentro de las piezas de la armadura quiero hablar del escudo de la fe, porque es parte de la oración que voy a hacer en esta noche junto con ustedes en el poder del acuerdo. Y cuando yo tengo mi escudo de la fe y estoy orando y declarando la palabra y estoy orando, yo estoy de frente, apagando todas esas artimañas del enemigo de frente y orando. Pero ciertamente en mi parte trasera yo no tengo quien me cubra, porque mi escudo yo lo tengo al frente, de frente. Pero cuando tenemos una iglesia unida, pero cuando tenemos una iglesia en avivamiento, pero cuando tenemos una iglesia que no le vamos a dar lugar al enemigo, yo tengo a mi hermana de espaldas de mí, que ella también tiene el escudo. Ella camina conmigo, ella tiene el escudo. Y mientras yo estoy peleando la buena batalla de la fe, declarando la palabra, declarando el señorío de Jesucristo, mi hermana está detrás de mí, declarando lo mismo, me está cubriendo en oración. Eso es una iglesia unida, eso es una iglesia de avanzada, eso es una iglesia donde no permite que nada se pueda colar, nada se puede colar. Así que cuando yo estoy peleando la buena batalla de la fe, y a pesar de que a veces nos cansamos en este camino, yo tengo a alguien que está conmigo, batallando también y declarando la palabra. Me está cubriendo en oración. Qué lindo, ¿verdad? ¿Cuántos nos cubrimos así? Gloria a Dios por eso. Oren en el Espíritu, dice el verso 18, en todo momento y en toda ocasión. Así que en todo momento del día yo debo tener a alguien que me está cubriendo, como yo cubro de alguien. Así que nos cubrimos las iglesias, nos cubrimos los hermanos, nos cubrimos el cuerpo de Cristo, nos cubrimos el pueblo escogido de Dios para este tiempo. Manténganse en alerta. Así que tenemos que estar firmes para resistir. Tenemos que estar firmes, tenemos que estar alerta. Y sean persistentes.
en sus oraciones por todos los creyentes en todas las partes. Me gustaría que se pusiera en pie conmigo y vamos a orar para que nunca nos falte esa oración quien me cubra mi espalda. Que mientras yo estoy dando la batalla al frente, cuando los pastores vamos de frente, cuando nuestros apóstoles van de frente, cuando el evangelista, el profeta, el maestro va de frente, hay quien se pare detrás. Hay quien se pare detrás, porque yo soy testigo de ver a mi apóstol parándose en la parte detrás de pastores, declarando la palabra, diciéndole te estoy cubriendo, dejándole saber que no estás solo en medio de la lucha, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nuestra lucha es con lo invisible del cielo, de esa guerra espiritual que hay, que todos sabemos el final, que está derrotado, porque nosotros somos una iglesia victoriosa. Pero entre tanto y cuando cubrámonos unos a los otros en oración, vamos a ponernos en el nombre de Jesús de acuerdo para orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Hemos aprendido que en tu palabra en Efesios 6, tú dices que nos pongamos todas las piezas de la armadura, Señor. Pero una también de esas piezas importantes es mi hermano, es el cuerpo de Cristo, es el pueblo tuyo, cubriéndonos unos a los otros, Padre. Te pedimos en esta hora, Padre bueno, que tú renueves nuestra fuerza, que tú nos agudices el discernimiento, que cada uno de nosotros pueda reconocer que es necesario en el cuerpo de Cristo, que somos importantes, que nos necesitamos unos a los otros, porque esta guerra, Señor, esta guerra en el mundo celestial no la gana uno, la ganamos todos, Señor. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú nos puedas colocar cada una de esas piezas de la armadura, que sepamos utilizarla de manera efectiva, de manera correcta. Aquel Señor que su pieza puede estar desgastada, en esta hora, Padre, tú renuevas, tú traes un nuevo aliento, tú le susurras, Espíritu Santo, en el oído a cada pastor, a cada líder ministerial, a cada hijo tuyo que no está solo, Padre. Que hay una iglesia clamando, que hay una iglesia orando, que hay una iglesia orando por esta tierra, y aún estamos cubriendo a aquellos que no tienen armadura. Padre, te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Por eso enviamos la palabra a que ahora toda división caiga a tierra, la echamos pedazos y declaramos que este 2023 veremos el mayor avivamiento de la iglesia de Jesucristo en Puerto Rico. Y los que conmigo están en acuerdo dicen amén. Un aplauso fuerte al Señor, mis amados. Dele fuerte, fuerte, fuerte. Aleluya, aleluya. Pueden sentarse, mis amados. Y en esta preciosa noche, lunes 30 de enero, tenemos visitas, funcionarios del gobierno de Puerto Rico, y les vamos a estar presentando. Ellos se ponen de pie y luego el pastor Roy pues saluda, y luego la hermana representante Lizzy. En representación al honorable gobernador Pedro Pierluisi, gobernador de Puerto Rico, el pastor Luis Roy. Honorable Lizzy Bulgo, representante. Honorable Yashira Lebrón, representante. Honorable Junior Pérez, mi amigo.
la honorable Débora Soto, el licenciado Manuel Camacho, presidente de la Asamblea Municipal de Bayamón, la honorable Lulú Pintado, asambleísta de Bayamón, la señora Yolanda Colcino, base de fe en Bayamón, el pastor Carlos Pérez, ayudante de Yolanda Colcino en base de fe. Amén. Queremos en esta hora que el pastor Roy venga y salude a nombre del gobernador de Puerto Rico. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Dios le bendiga y le guarde en esta hermosa noche. Yo no sé, pero yo vine a alabar a Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay ¿qué? Hay libertad. Así que sea libre para adorar y exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Como parte del saludo protocolar, gracias a cada persona que, tanto el pastor Elías, la pastora Wanda Rolón, a cada equipo de trabajo de postrados en oración en Bayamón. Gracias por lo que están haciendo. Y a nombre del gobernador Pedro Pierluisi y la secretaria de Gobernación, Noelia García, les tendemos las más felicitaciones. Y gracias porque de rodillas un pueblo se levanta. De rodillas un pueblo se levanta. De rodillas un pueblo se levanta. Y yo sé que lo que está pasando en nuestro Puerto Rico, a través de lo largo y ancho de lo que ha sido, este es como mi sexto cierre de ayuno y oración en lo que va de mes, vemos una iglesia unida. Una iglesia unida. Yo fui bombero y como buen bombero trato de usar el fuego lo más que puedo en mis analogías, ¿verdad? Así que el fuego tiene tres componentes: oxígeno, calor y combustible. Esos tres se unen y forman algo llamado fuego. El fuego no se ve, pero se siente. ¿Me entendió, iglesia? El fuego no se ve. Usted no ve el oxígeno, el calor y el combustible, cómo se entrelazan entre sí. Usted no ve eso, pero se siente. ¿Por qué le digo esto? Porque cada uno tenemos un rol, un llamado, una función. No nos vemos, pero nos sentimos. En el lugar que Dios te puso, no es llamar la atención, es ser efectivo. En el lugar que Dios te puso, no es el protagonismo, es Jesucristo. Es el más importante de todo. Así que desde la fortaleza le enviamos un fuerte abrazo y gracias, apóstol Wanda Rolón, por esta oportunidad. Y estamos para servirle. Yo vivo para servir. Y esa es la bandera que me distingue en todo lo que hago. Así que, como dije en mis 3 entrevistas, y lo digo aquí hoy como por enésima vez, entré como pastor y salgo como pastor. Eso no va a cambiar. Así que estamos para servirle. Bendiciones a todos. También nos visita Marangeli Rivera, que es de la casa local, de la iglesia local, que ella es representante de base de fe en Toalta. ¿Dónde estás, querida? Ponte de pie. Le den un aplauso a esa mujer. Y antes de pasar a la representante Lizy Bulgo, queremos darle las gracias a cada uno de Achira, te queremos mucho. Y para nosotros es un placer que ustedes puedan estar aquí con nosotros, amados. Ustedes están haciendo una labor extraordinaria en fortaleza, en bienestar de Puerto Rico. Y la gente habla mucho de Puerto Rico y a veces hablan mal. Y yo en mi iglesia tengo prohibido hablar mal del gobierno y de Puerto Rico, porque esta isla es la isla del Cordero. Y cuando yo decía al principio, si usted viaja, usted puede ver las deficiencias y las situaciones que están pasando en el mundo entero. Esto es un terruño borincano. Esta es isla del Cordero, amado. Como esta isla, no hay nada. Así que me perdonan los que son de otro lugar, ¿verdad? Pero esta isla es isla de Puerto Rico. Amén. Buenas noches, Dios le bendiga.
Para mí es un privilegio estar aquí esta noche. Soy hija de esta casa hace 23 años. Estuve en uno de los días, nos levantamos temprano para ir allí con la compañera Débora Soto y verdaderamente que esa oración se daba exquisita. Pero como bien dijeron aquí, Puerto Rico tiene una sola Cámara de Representantes. Así que yo le voy a pedir a mis compañeros, al honorable Débora Soto, al honorable Junior Pérez, a la honorable Yachira Lebrón, que me acompañen para darle este reconocimiento a los miembros del comité organizador. Voy a leer una de las proclamas, las demás son iguales, obviamente a diferentes personas. La Cámara de Representantes de Puerto Rico y la portavoz de Proyecto Dignidad, honorable Lizy Burgos Muñiz, le extiende un merecido reconocimiento al pastor Carlos Moreno, miembro del comité organizador de Bayamón, postrado en ayuno y oración, realizado desde el 9 al 29 de enero de 2023 en el estadio Juan Ramón Lubriel, que ubica en el pueblo de Bayamón. Reciba nuestras expresiones de gratitud y reconocimiento por su ardua e importante labor de orar, cuidar y promover el bienestar espiritual de nuestro pueblo. Bayamón, postrado en ayuno y oración, se inició en enero del 2020 como respuesta ante la urgencia de los tiempos de desafíos que enfrentamos como país. Desde sus inicios, esta convocatoria ha unido a iglesias de diferentes trasfondos denominacionales a ayunar, a orar a Dios, interceder, adorar y reflexionar juntos por 21 días consecutivos a favor de nuestras familias, matrimonios, niñez, juventud, nuestros ancianos, el gobierno, en fin, sobre todo asunto que afecta en el plano físico, mental y espiritual de todos los que habitan en nuestro archipiélago. Confiamos que veremos frutos de este tiempo de búsqueda y humillación ante nuestro Dios Todopoderoso, como registra las Escrituras en Mateo 18, del 19 al 21. También les digo lo siguiente: si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que esté en el cielo la hará. Por lo antes expuesto, la Cámara de Representantes de Puerto Rico le extiende un merecido reconocimiento al pastor Carlos Moreno por su dedicación, esmero, labor realizada, por el cual nos honramos en reconocerles en la celebración de Bayamón postrado en ayuno y oración. Le deseamos un presente de bendiciones y un futuro exitoso. Y para que así conste, extiendo firma, sello y la presente en San Juan, Puerto Rico. Fue firmada por nuestro presidente Rafael Tatito Hernández el 24 de enero del 2023. Así que le pedimos al pastor Moreno si puede pasar por aquí. Me dicen que no está, pero... Al pastor Abraham Colón. Bueno. Pastora Vivian Dávila. No se me vaya para una foto. Pastora Aurea Mateo. No se me vaya para una foto grupal. Pastora Lisandra Nazario.
Pastor Ángel Medina. Gracias, Pastor Rubén Nieves. Gracias, Pastor Roberto Robles. Gracias, Pastor. No se vaya, por favor. Pastor Roberto Nieves. Se me salió de ahí, pero no se me vaya, Pastor. Pastor Raúl Torres. Me faltaba uno por aquí, importante. Pastor José Elías Rodríguez. Nos podemos poner de pie. Sepa que estamos en un tiempo de intercesión, de oración, de establecer el reino de Dios. Dígale que está a su lado: el reino de Dios se establece primeramente en tu mente y en tu corazón, para que podamos entonces operar el del reino y para que podamos avanzar en el reino. Esto no se trata de nosotros, se trata de Él, de Jesucristo. Y te tengo buenas noticias. Dile que está a tu lado: hay buenas noticias. La palabra dice, diga, la palabra dice, desde los días de Juan el Bautista, diga hasta ahora, diga hasta ahora, diga hasta ahora, más fuerte, más fuerte. Dice aquí: el reino de los cielos ha avanzado contra viento y marea. Quiere decir que no hay tiniebla, quiere decir que no hay enemigo, quiere decir que no hay nada que pueda detener la iglesia, porque el reino de Dios está en la iglesia y nosotros vamos avanzando, dígale, avanzándole. Y en esta hora te tengo buenas noticias. La palabra dice: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y la palabra de Dios dice en Mateo 16: las puertas del infierno. Yo creo que lo podemos hacer un poquito más, con más energía. Las puertas del infierno. Vamos a orar. Toma la mano del que está a tu lado, porque en esta hora estamos aquí físicamente, pero en el reino estamos establecidos en el mundo espiritual. Estamos establecidos y vamos contra toda acechanza. Vamos contra todo aquello que se ha planificado en las tinieblas. Y en esta hora yo quiero que usted comience a declarar que todo poder de las tinieblas retrocede. Vamos, todo poder de las tinieblas retrocede. Vamos, todo poder de las tinieblas retrocede en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús declaramos en esta hora tu palabra. Tu palabra establece que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y declaramos en esta hora, Padre, que el reino tuyo, la iglesia, estamos avanzando, estamos destronando, estamos deshaciendo, estamos desautorizando. Vamos, iglesia, póngase un poquito furioso. Vamos, póngase
pongas un poquito furioso, porque la historia fue establecida. La historia es que la iglesia prevalece ante las tinieblas, y ahora declaramos: suelta las mentes, suelta los hijos, suelta la familia en el nombre de Jesús, sobre cada hombre, sobre cada mujer que está en posición de autoridad. Espíritu Santo, ven sobre ellos para que el temor tuyo venga y puedan legislar, puedan gobernar conforme a tu palabra, y veamos un Puerto Rico que resplandece en medio de las tinieblas como señal de avivamiento por la unidad, pero por una iglesia con autoridad. En esta hora declaramos que retrocede en el nombre de Jesús toda tiniebla, y establecemos el reino de Jesús en Puerto Rico y las naciones. Dale un fuerte aplauso. Te adoramos, Jesús. Aleluya. La muerte está vencida porque nuestro Rey venció. Aleluya. Y su nombre es exaltado en lo alto. Aleluya, la victoria está en ti. Aleluya, y la tienes para mí. La muerte vencida está. Fuerte. Porque mi Rey venció, sentado en majestad. Cantamos a nuestro Rey. Aleluya, la victoria está en ti.
Fuerte ese aplauso para el Señor. Se pueden sentar, mis hermanos. Y quisimos en esta hora tener una intervención especial. Uno de los sábados, estando en el estadio, se lo dedicamos a los niños. Y los niños tuvieron la parte de orar. Y este hermano que le voy a presentar nos conmovió el corazón por la información que él trajo. Yo creo que Abdiel, venga, ven, pasa. Abdiel es director del programa Toda la Vida y defensor en las aceras. Toda la Vida es una fundación y ministerio que se dedica a la educación acerca del aborto por medio de talleres, conferencias, radio, televisión y redes sociales. Cree Woman Care también es parte de nuestra fundación, que es su amada esposa que está aquí de pie. Gloria al Señor. Es un centro de apoyo y ayuda a mujeres con embarazos inesperados. De igual forma, camino a sanar, ayuda para sanidad interior, emocional, espiritual, enfocado en el post-aborto y defensor en las aceras. Un ministerio que evangeliza frente a las clínicas de aborto en Bayamón. Lleva 2 años como director de Toda Vida y 3 años y medio como director de defensor de las aceras, y es miembro desde la fundación de la iglesia Casa de Refugio. Así que le dejamos a Abdiel Contreras. Dios los bendiga, familia. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Primero quiero honrar a Lizzie Bulgo. Lizzie Bulgo, antes de ser política, era defensora en las aceras. Era la abogada de defensores en las aceras. Así que su lucha no es desde ahora, es desde hace mucho tiempo atrás. Y ella sabe que todavía luchamos juntos en todo lo que tiene que ver con esto. Hermano, Bayamón, Carolina, 2 en San Juan. Hay 4 clínicas de aborto en Puerto Rico. Defensores en las aceras ahora mismo está en 3 de ellas. Pero en Bayamón, en Santa Rosa, hay una clínica de aborto que está haciendo abortos de lunes a viernes, mínimo de 15 a 20 abortos. Sí, están matando bebés en Santa Rosa, Bayamón, de 15 a 20 diarios. Las estadísticas que el Departamento de Salud da no son correctas. Lamentablemente el aborto está bajo mucha corrupción aquí en Puerto Rico. Sabemos que estamos con un código penal que no se está respetando. Esos son otros 20 pesos. Necesitamos voluntarios en defensores en las aceras. Amén. Esta es la parte que yo creo que no le gusta a mucha gente. Necesitamos voluntarios en defensores en las aceras. ¿Por qué? La muerte no descansa. Hay que proteger a nuestros niños, la juventud, los ancianos, a todos. Pero ¿qué hay de aquellos que no pueden hablar? ¿Qué hay de aquellos que están en el vientre que no tienen voz? Nosotros somos la voz de aquellos. Somos nosotros los que tenemos que orar y abrir la boca por ellos. Porque la palabra dice en Isaías 1:5: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. La palabra de Dios deja saber claro que hay vida en el vientre. Amén. Hermano, les voy a decir algo con mucho respeto. Hay iglesias que están apoyando el aborto. Hay iglesias que están diciendo que Dios aprueba el aborto. Padres que tienen jóvenes y niños. Pastores, con mucho respeto. Si usted en la iglesia solamente dice que el aborto es malo, no le van a hacer caso. ¿Por qué? Porque el Departamento de Salud, los doctores dicen que el aborto es un servicio médico. En las escuelas dicen que el aborto es un servicio de salud. Mentiras del diablo. Hace falta educar a sus jóvenes, a sus niños. En las escuelas no los van a educar. En las iglesias hay que educarlos como es. No es suficiente decir que el aborto es malo. Voy a dar una pequeña promoción, pero Toda la Vida da talleres gratis. Nosotros no cobramos por ir a su iglesia a enseñar la verdad del aborto. Cree Woman Care da servicios totalmente gratuitos para mujeres con embarazos inesperados. Sonogramas gratis, pruebas de embarazo gratis, toda la ayuda que mamá necesite gratis para poder
ayudar a su mamá y que quite de su mente la idea del aborto. Camino a sanar y sanidad post-aborto. Y defensores en la acera. Voy a pedir que se pongan de pie o se humillen o se arrodillen como sea, porque vamos a orar por la muerte que está pasando en Bayamón. Y que usted se lleve en el corazón todos esos bebés que están matando a diario en Bayamón. Y cuando usted quiera ser parte de defensores en la acera, o no quiera ser parte, pero vaya con su iglesia a evangelizar lunes a viernes, o lunes, miércoles y viernes, 1 hora a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, el momento que usted pueda. Usted búsqueme, voy a estar por ahí cuando se acabe todo esto. Hay 2 o 3 defensores en la acera por aquí también. Queremos, necesitamos que usted sea parte de nosotros. Somos un cuerpo, me encantó todo lo que hablaron. Nos cuidamos espalda con espalda. La muerte está derrotada, pero necesitamos llegar a las clínicas de aborto, porque con la oración todo es posible. Amén. Amantísimo Dios, Padre Celestial, gracias te damos, Padre. Gracias, Padre, porque nosotros tenemos el privilegio de la vida. Padre, te pedimos perdón por la sangre derramada en estas clínicas de aborto. Padre, nos humillamos ante ti, ante tu presencia. Padre, perdón por lo poco que hemos hecho. Perdón por lo poco que estamos haciendo. Mientras día a día están matando inocentes en esas clínicas de aborto. Padre, te presentamos, Señor, esos doctores, esas enfermeras que su corazón está endurecido. Para que seas tú visitándoles, Padre, por medio de sueños, por medio de visiones, y que abras sus ojos. Así como lo hiciste con el apóstol Pablo. Que caigan las escamas. Ellos creen que están haciendo un bien, Padre, pero esa no es la verdad. Te presentamos, Señor, a aquellos funcionarios de la política que están trabajando por la ley, por el bienestar del país. Que piensen también en aquellos que no tienen voz. Padre, te presento las iglesias, los pastores, apóstoles, profetas, maestros, todos los intercesores, aquellos que ayunan día a día para que en sus oraciones tengan estas clínicas de aborto y en el nombre de Jesús puedan cerrar todas y que pues se puedan levantar más centros como Cree Human Care, Bayamón, San Sebastián, San Juan, Ponce, Mayagüez, en toda la isla, y que seamos más salvando bebés. En el nombre poderoso de Jesús declaramos vida en la isla del Cordero. Mientras unos quieren promocionar esto como un paraíso de muerte, es un paraíso de vida. Y los doctores van a tener miedo de abrir las clínicas de aborto. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Hermanas y hermanos, amados, queridos, perdonen mi voz, pero la voz es del Señor. En este momento, nosotros vamos a colectar nuestras ofrendas, pero yo quiero que ustedes se den cuenta de que lo que estamos haciendo es un privilegio. Porque el Señor nos permite aportar un pedacito de nosotros a esa gran obra que Él está haciendo. Y quiero que escuchen la palabra. En 2 de Corintios capítulo 9 dice: cada uno dé según lo que ha propuesto en su corazón, no con tristeza, porque Dios ama al dador alegre. Y dice: y Dios, que da semilla al que siembra y alimento al que come, les dará a ustedes todo lo necesario para su siembra
y la hará crecer y hará que la generosidad de ustedes produzca una gran cosecha. Una hermosa cosecha. Una cosecha de Dios. Oramos. Padre bondadoso, con gozo y gratitud, con humildad, Señor, te damos de lo que tú ya nos has dado. Nuestro ser, nuestros días y todo lo que tenemos. Y en este momento, Señor, ofrendamos de nuestro dinero, pero no es dinero lo que damos, son nuestros corazones, es nuestro amor, es nuestra devoción y es nuestra entrega, Señor, a ti. Bendice, Padre Santo, bendice a la ofrenda y bendice al ofrendante. Que nuestros corazones, Señor, que nuestros corazones estén llenos de ese deseo de entregarnos completamente a ti. Nuestros dones, nuestros talentos, nuestros recursos. Recibe, Señor, nuestra vida entera en el nombre de Jesús. Amén. Al campo enemigo yo fui y yo tomé lo que me robó, tomé lo que me robó, tomé lo que me robó. Si al campo enemigo yo fui y yo tomé lo que me robó, bajo mis pies, 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 Satanás está bajo mis pies. Al campo enemigo yo fui y yo tomé lo que me robó, tomé lo que me robó, tomé lo que me robó. Si al campo enemigo yo fui y yo tomé lo que me robó, bajo mis pies, 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 Satanás está bajo mis pies. Puedes creer lo que Dios ha hecho en mí, puedes creerlo, puedes creerlo, puedes creer lo que Dios ha hecho en mí. Soy salvo, limpio, mi vida Él cambió, en tierra firme mi vida Él sembró. Puedes creer lo que Dios ha hecho en mí, puedes creerlo, puedes creerlo, puedes creer lo que Dios ha hecho en mí, puedes creerlo, puedes creerlo, puedes creer lo que Dios ha hecho en mí. Soy salvo, limpio, mi vida Él cambió, en tierra firme mi vida Él sembró. Puedes creer lo que Dios ha hecho en mí. Aleluya, aleluya. Antes de pasar al predicador, gloria al Señor, también nos acompaña el pastor José Martínez de Teen Challenge de Puerto Rico y está haciendo una labor extraordinaria. Oren por este ministerio, oren por ese pastor y su esposa que están arrebatando de las almas a Satanás. Amén. Gloria al Señor. Se puede sentar, amado. Nos preparamos para escuchar la poderosa palabra del Señor en un hombre a quien amamos, respetamos, Pastor Ángel Martínez de la Iglesia de la Familia del Bosque Coto Laurel de Ponce. Para nosotros es un placer, un honor, pastor, que nos pueda acompañar en esta noche y ser profeta de Dios. Amén.
Vaya a Primera de Reyes, capítulo 18, versos 41 al 46. En lo que lo está buscando hay dos palabras que quiero que usted escuche. Lo primero, mientras estaba adorando, el Espíritu de Dios ministraba a mi vida y me decía: no cierres lo que apenas yo estoy comenzando. Lo digo otra vez, no cierres lo que apenas yo estoy comenzando. Yo estuve hace como 13 o 14 años en la montaña de oración en Corea del Sur. Allí me quedé. Allí todavía hay unos lugares muy pequeños, se veían como calabozos donde la gente se metía, se encerraba. De la única manera que podía estar en ese lugar era enñangotado, y estaba allí orando y decía: no me salgo de aquí hasta que Dios me conteste. En ese lugar en la mañana yo no escuchaba un gallo para levantarme. Yo escuchaba un hombre o una mujer alabando a Dios y glorificando su nombre. Yo veía gente que no iba por una hora, iba por una semana, por 3 días, por 2 semanas, porque tomaba en serio la oración. Estuve en la finca de Canaá, una finca que históricamente ayudó a levantar la economía de Corea del Sur. Después que vinieron los japoneses, Corea del Sur estaba en una de las peores condiciones económicas, y Dios comenzó a levantar hombres y mujeres a orar. Y este hombre iba a un cerro en la mañana y en la tarde y comenzaba a orar por Corea del Sur. Y Dios le dio una estrategia para comenzar a bendecir la tierra. Comenzó a sembrar la tierra y todo lo que él sembraba se producía, de tal manera que la agricultura comenzó a surgir gracias a que un hombre oyó la voz de Dios, oró y confió y no cesó hasta que Dios contestara. Hoy en día su hijo es asesor del primer ministro de Corea del Sur. Tiene posiblemente 90 años. De hecho, la última vez que lo vi fue en Colombia, porque ellos han logrado sembrar como 30 fincas de Canaá en diferentes lugares pobres del mundo, y se iba a sembrar. Estaba el presidente de Colombia en ese hotel, estábamos reunidos porque se iba a sembrar la primera finca de Canaán en América Latina, que iba a ser Colombia, en un lugar muy pobre. Porque Dios ha bendecido, Dios bendice la tierra. Cuando un pueblo ora, Dios bendice todas las áreas de la vida, la familia, la tierra. No cese de orar. Le pregunté a un coreano y le dije: ¿cuáles son? ¿Por qué vemos la iglesia más grande del mundo en este lugar? Me dijo 5 cosas. Número 1, la oración de madrugada. De hecho, en una ocasión mi gran amigo Alberto Motesi estaba allá, había sido invitado un año antes, y de hecho él fue el que me dijo: tienes que ir allá. Y le dijeron: pastor, ¿quiere ver cómo Dios ha bendecido esta tierra? ¿Usted se levanta temprano? Sí, venga a las 4:30 de la mañana, yo lo voy a buscar al hotel y me va a acompañar. Era una iglesia presbiteriana. Fue con el traductor, que era un médico que vivía en Colombia y era coreano. Fueron a la iglesia y habían 4,000 personas de rodillas orando. Alabado sea el nombre del Señor. No cierre lo que Dios apenas ha comenzado. Creo que en el nombre del Señor se cumple lo que dice el profeta: derramaré sobre mi pueblo espíritu de gracia y espíritu de oración a su nombre. 5 cosas. La oración de madrugada. Número 2, el congregarse. Para que un coreano no se congregue, tiene que estar muerto. Si está enfermo, con más razón tiene que ir a la iglesia. ¿Alguien dice amén?
Tercero, un coreano dice que es bien importante la honra. La honra a sus pastores, a sus apóstoles, la honra a las personas que les precedieron. Hay una honra. La iglesia no puede perder la honra. No puede perder. Me acuerdo hace muchos años que aquí precisamente en Bayamón Dios le habló a un hombre llamado Torres Ortega y le dijo: reúneme a los pastores porque tengo trabajo que hacer con ellos en Puerto Rico. Y él dice: no lo voy a hacer. Yo trabajo con cualquier cosa, pero con los pastores no voy a trabajar. Y se negó, y Dios le habló en 3 diferentes lugares, diferentes horas, con diferentes personas. Y le dijo la misma palabra. Y él, ni modo, y él dijo: voy a comenzar por Ponce. Y fue allá a reunir a los pastores. Allí estaba yo, estaban otros pastores también que me precedían en años. Nos fuimos a orar porque entendíamos que era algo de parte de Dios. Me acuerdo que nos fuimos a una finca a orar y estábamos 4 pastores. Estaba Juan Ginestre, el pastor Jorge Lavoy, el pastor René Pereira, con quien venía hablando, y este servidor. Había una presencia de Dios tan tremenda. Yo sentí que algo se me estaba acercando. Estaba de rodillas en el pasto. Y de momento yo decía: Señor, la presencia tuya, siento que te estás acercando. Y de momento abro los ojos y tenía un cabro grande frente a mí. Veas o no veas el cabro, Dios está convocando a su pueblo. Alabado sea su nombre para siempre. Cuarto, los coreanos cristianos no son maceta. Aleluya. Suéltelo. Dios da semilla al que siembra. Si usted no quiere sembrar, usted no tendrá semilla. Y quinto, la obra misionera. En cualquier país de América Latina, usted va a ver que Puerto Rico dejó una marca. Que la iglesia pentecostal en Puerto Rico se metía donde nadie se metía. Ven otra vez con el fuego. Somos expertos en decir muchas cosas, pero es tiempo de enrollarnos las mangas. Es tiempo de vigilar, es tiempo de que se levanten los profetas y no estén dando horóscopos por ahí, sino que hablen palabras de verdad. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Voy a contarles rápido una historia de esta mujer que decía lo siguiente, y déjenme citarla. Yo siempre le decía a Dios: me mantendré firme en ti y tú me sostendrás. Esto fue en el año 1849. La mujer que dijo esto fue Harriet Tubman. Fue una mujer negra, esclava, que logró ser libertada y escapó de una esclavitud terrible donde toda su familia estaba esclava. Y ella logró cruzar el río de Ohio y de momento, cuando se sintió libre, decía que estaba en el cielo. Decía: Dios me ha abierto un cielo, Dios me ha dado libertad. Pero lo que Él ha hecho conmigo, yo tengo que hacerlo con los demás. Qué lindo que lo que Dios hace contigo, tú lo haces con los demás. Que no te quedas con la bendición. De hecho, la bendición siempre es más poderosa cuando tú la compartes. Y esta mujer dijo: voy a hacer lo que Dios hizo conmigo. Y esta mujer comenzó a libertar esclavos. Salían corriendo, los amos se le iban detrás, los ayudantes, los mayordomos se le iban detrás. De momento cruzaban el río o cruzaban un camino. Y ahí se creó una leyenda que se llamó la leyenda del tren subterráneo. ¿Qué era eso? Que de momento los amos que iban persiguiendo a estos esclavos los veían y de momento desaparecían. Y ellos decían: tiene que haber un tren subterráneo. Esta mujer logró sacar de la esclavitud más de 350 esclavos. Aquellos abolicionistas que conocieron la historia de ella dijeron lo siguiente: no hemos conocido a una persona
que le haya creído tanto a Dios y que dependa de su voz continuamente. Creo que la iglesia de hoy tiene que agudizar no la boca, sino el oído. Porque la fe viene por el oír. ¡Ay, santo! Usted no necesita fe para lo que ve. Usted necesita fe para aquello que ha sido revelado, que es más real que lo que usted no ha visto todavía. Lo segundo que voy a decir es lo siguiente. Un país no puede correrse el riesgo de perderle el temor a Dios y perderle el respeto a la iglesia. Lo voy a decir otra vez. Un país no puede correrse el riesgo de perder el temor a Dios y de perderle el temor a la iglesia. Si Puerto Rico ha visto la misericordia de Dios, es porque hay gente que se levanta a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana y comienzan a orar y siguen clamando. El otro día fui a ver a Guayama una viejita que tiene cáncer en la boca. No puede ver. Tiene 97 años. Está lista para irse para el Señor. Cuando fui a orar por ella, me dice, quiero orar por usted, pastor. Y oró por mí y me ministró. Y yo decía, 97 años sirviendo al Señor, orando. ¿Sabe cómo ella se alivia su dolor? Sus hijas le ponen una radio y le ponen coritos pentecostales y ella se los canta. Y eso es lo que la tranquiliza su dolor. Gloria a Dios por aquellos que nos precedieron, que han dejado un legado de gloria, que venían a pie a la iglesia, aleluya. Reprendemos todos los changuitos que se han metido en la iglesia. Reprendemos el demonio de changuería que se ha metido en la iglesia. ¿Alguien dice amén? Vamos a la palabra y dice así. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Tóquese el oído, se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del monte Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Físicamente no veía, tenía la cabeza, mi nieto tiene 11 años, es el más pequeño, tengo 4 nietas, una de casi 18, 4 nietas y el varón que vino, se llama Esteban David. Se sienta como el papá, cruzan las piernas y yo me imagino esa ilustración y esas personas que cruzan las piernas sentados pueden meter la cabeza. Así estaba Elías orando, mire qué ilustración. No veía nada. Puso su rostro entre las rodillas. Dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Ya conmigo, no hay nada. Pero sí lo hay. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y di acá, unce tu carro. Dile al rey político unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta Jezreel. Permítame brevemente traer esta palabra. Oh, bendito sea el Señor para siempre. Capítulo 18, un capítulo bien importante para la iglesia de hoy aquí en Puerto Rico y la iglesia en los Estados Unidos. Era tiempo de enfrentar lo más difícil. Acab había usurpado el poder como lo hizo su papá Omri. Los peores reyes del norte de Israel, de las 10 tribus, fue Omri y peor fue Acab. Y peor que se casó con Jezabel.
Yo no me quiero imaginar la suegra de Acab. Si Jezabel era malísima, imagínese la suegra. Terrible, hermano. Bendiga a su suegra en el nombre de Jesús. Y en este caso, este hombre tenía el control, pero había venido una sequía de parte de Dios. Hay cosas que van a venir a esta tierra de parte de Dios. De alguna manera van a ser un wake-up call para Puerto Rico. Estamos demasiado cómodos. Hemos creado un evangelio con atajos. No estamos dispuestos a pagar el precio. Cuando miro a estos hombres y mujeres en la Biblia que marcaron la historia, no eran hombres famosos ni carismáticos, pero eran hombres y mujeres fieles. Fieles, fieles. Bendito sea el Señor para siempre. Y llegó el momento, escúchame bien, cómo Dios sostiene a Elías durante el tiempo de crisis. La iglesia tiene que saber que Dios le sostendrá en momentos de crisis. Muchas veces nos quejamos más que los impíos. No, ¿sabe qué? Dios es nuestro sustentador. Dios es un Dios que abre camino. Dios le dijo a este hombre: te sustentaré con el lago del Querib y allí tendrás agua y enviaré a unos cuervos. Imagínese, a unos cuervos para que te den de comer. Eso es como decirle: te enviaré a unos perros para que te traigan un pollo a la barbecue. Dígale a un perro o enséñele a llevarle un pollo barbecue a alguien de su familia que no llegará ni a la mitad del camino. Cuervos, imagínense, ¿qué sentido de humor tiene Dios? Cuando se seca, Dios provee otra fuente de bendición. Cuando la iglesia ve que se está secando algo, prepárese que hay otra fuente de bendición. Porque así Dios trabaja. Y Dios le lleva a un lugar inhóspito como Sarepta. De allí venía precisamente Jezabel, Sarepta. Y encuentra una viuda y le dice: dame primero porque no escaseará aquí. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando le damos lo primero a Dios. Y aquí hay predicadores que pueden traer mejor que yo esta palabra. Pero lo que quiero traer es lo siguiente. Llegó el momento, 3 años luego de la sequía, que este hombre dice: enfréntate a quien pretende tener la autoridad. Y enfréntate, porque es tiempo que se dé a conocer la iglesia. La iglesia no se da a conocer simplemente porque haga piquete. La iglesia no se da a conocer porque hable mucho. La iglesia no se da a conocer porque grita. La iglesia se da a conocer porque ora. Porque ora. Y ora y se humilla y Dios contesta. Segunda de Crónicas 7:14 sigue siendo efectivo. Una iglesia que se humilla, que confiesa los pecados, que primero busca el rostro de Dios, que se aparta de sus malos caminos. Dios oirá desde los cielos, perdonará el pecado y sanará ¿qué? ¿Y sanará qué? Es tiempo que nuestra tierra sane. ¿Cuánto le tome a Dios que en el tiempo que yo esté le dé lo mejor a Dios para que sea instrumento de sanidad? Elías tenía que enfrentar a Acab y le dijo al mayordomo, interesante esto, Abdías fue el hombre que era el tesorero o el administrador del palacio de Acab y fue el hombre temeroso de Jehová que guardó a los profetas en cueva para que Jezabel no los matase. Entonces, cómo Dios estratégicamente pone hombres y mujeres en lugares aunque sean inhóspitos, en lugares aunque tengamos reyes o gobernantes que tomen en poco a Dios, cómo Dios pone gente allí que hace una misión de Dios que a lo mejor otros no ven, pero están trabajando para Dios. Dar un aplauso a Jesucristo por estos hombres y mujeres que trabajan a nivel municipal y trabajan a nivel de gobierno. Elías le dijo, dile a Acab que me voy a encontrar en el Monte Carmelo. No en el palacio, sino en el Monte Carmelo.
Y apareció Acab y le dice, tráete a los 450 profetas de Baal y a los de Astoret o Artemisa, la diosa falsa de los fenicios, pero estos no vinieron, se quedaron. Hay influencia aquí, en Puerto Rico. Hay gente que, como se dijo aquí, está influenciando a nuestros niños. Nosotros tenemos una escuela, tenemos casi 600 estudiantes y le estamos metiendo palabra y estamos orando continuamente. Y aún en familia cristiana estamos viendo niños que tienen un problema de identidad. Y usamos la palabra para bendecirlo, pero para hablarle a los padres de la responsabilidad que tenemos ahora. Mi responsabilidad, yo soy abuelo de 5 nietos. Directa es con mis hijos y los hijos de mis hijos. Yo estuve recientemente en Israel y me llamó la atención familias que los viernes, aunque son judíos ortodoxos, pero llevan la familia para escuchar palabra. Decía el guía que muchos de estos hombres no trabajan en empleos lucrativos. ¿Por qué? Porque dedican gran parte de su tiempo a enseñarle palabra. Y los primeros ministros y los políticos de Israel saben la importancia de esa gente, porque están preservando valores. Están preservando valores. Es bien importante que ahora más que nunca volvamos a la palabra. Somos el pueblo de la palabra. Diga conmigo, somos el pueblo de la palabra. Elías dijo, ¿sabes qué? Es necesario tomar una decisión. Lo segundo que enfrentó era un pueblo con 2 actitudes. Un pueblo entre 2 pensamientos. En el hebreo implica que era un pueblo que no avanzaba porque era un pueblo lisiado. Es la palabra que se usa, 2 pensamientos, lisiado, no avanzaba. Lo mismo adoraban a Dios el domingo que el martes y el miércoles adoraban los Baales. Tenemos un pueblo en Puerto Rico entre 2 pensamientos. Muchos se están convirtiendo en aquellos que visitan la iglesia. La iglesia no se visita, la iglesia es parte, somos parte de ella. Somos el cuerpo, diga conmigo, somos el cuerpo. Y cada uno tiene una función en el cuerpo dada por el Espíritu Santo. Aquí no estamos buscando un ministerio, estamos buscando la voluntad de Dios para que nos ubique en su cuerpo. Alabado sea el nombre del Señor. La historia usted la conoce, no voy a dedicar mucho tiempo. Se enfrentan a los Baales. Es interesante que cuando uno comienza a estudiar el baalismo se alimentaba de popularidad. Por eso los sacerdotes de Baal comenzaron a hacer ruido, porque era una forma de alimentar. Y hoy en día la iglesia no se puede contaminar con popularidad. Somos gente que hacemos las cosas y no tenemos ni siquiera decir la gloria es de Dios, porque Dios sabe en el corazón que estás haciendo algo y que están menguando para que Cristo crezca. Aleluya. Para que Cristo crezca. Hay gente que dice, hoy la gloria de Dios ha venido y este fin de semana la gloria de Dios será como nunca. Y yo me pregunto, ¿y qué pasó el lunes? ¿Se fue la gloria de Dios? ¿Se montó en un avión y se fue a otro lugar? La gloria de Dios la controla Dios. Y Dios la manifiesta y la mantiene en un pueblo que es fiel y que ora y que depende de él. ¿Alguien dice amén? Diga amén o diga ouch. La experiencia es que lo primero que hace Elías, usted conoce esto, es que restaura el altar, aleluya. Restaura el altar. No pone 10 piedras que representaban a Israel la parte norte, pone 12. Porque la unidad es indispensable. Pablo dice a los efesios, solícitos, esto es prioridad. La unidad es mucho más que un culto. La unidad es yo necesito. Yo doy gracias a Dios por Luis Roy y el trabajo con la pastoral que está haciendo. Le doy gracias por las iniciativas de muchos de ustedes. Doy gracias por esta iglesia, por sus pastores. Doy gracias por el equipo postrado en oración. Oh, hermano, qué tremendo. Y doy gracias
por gente, y el Espíritu Santo me pone que esta noche hay gente que Dios está llamando para que tome su lugar en el ministerio. La iglesia puertorriqueña es una iglesia que produce, no es una iglesia estéril, no es una iglesia de contemplación, es una iglesia de servicio. Alabado sea el nombre del Señor. La historia es que Dios contesta con fuego. Lo más preciado, el agua. Elías dice, llene esto de agua, porque yo tengo que dar lo más preciado a Dios, para que Dios se glorifique. Y dice que fueron degollados los 400 profetas, 450 profetas de Baal. Porque la mentira tú tienes que cortarla radicalmente. ¿Usted me entiende? El pecado hay que cortarlo radicalmente. Pero aquí voy a la palabra que el Señor me dio. Y con esto termino. Elías no estaba contaminado con popularidad, como algunos. Dios contestó con fuego. A lo mejor algunos dicen, tengo ahora el ministerio del fuego, vengan a la próxima campaña porque Dios va a contestar con fuego. Es más, el fuego va a ser más caliente ahora. El fuego va a quemar, no 450, 500. No, Elías no se puso con esas tonterías. Elías se fue más arriba al Monte Carmelo a orar, porque todavía habían promesas que Dios estaba por cumplir. Elías no terminó cuando Dios contestó con fuego. Elías subió a orar y estaba con su cabeza hacia abajo. No veía físicamente, pero había oído. Tóquese el oído otra vez. Había oído que viene una gran lluvia. Me pregunto en estos 30 o 40 días o 15 días, lo que sea, ¿qué Dios le ha dicho a usted? Porque cuando un pueblo ora y humilla, Dios habla. Dios habla. ¿Qué Dios le ha dicho? Señor, me da una palabra para este año. La comenzamos a implementar allá en la congregación. Y es oración que abre vista, fidelidad que perdura. Oración que abre vista. Porque el Espíritu Santo le está abriendo los ojos a la iglesia. Todavía hay obras que sembrar. En lugares donde ustedes menos piensan, el Espíritu Santo los va a llevar para sembrar. Porque cuando ve una iglesia que le agrada, Él la multiplica. Alabado sea el nombre del Señor. Hay otros pastores en otros lugares que necesitan esto. Necesitan esta reunión, necesitan sanar la familia pastoral. Elías se fue allá arriba al monte. Póngase de pie, por favor. Metió la cabeza, no veía nada y le dijo al que estaba a su lado, mira con quién camina, mira con quién caminas. Mira con la gente que son tu equipo. Si Dios te da una visión, ellos tienen que caminar con esa visión. La visión espiritual. La visión tiene un tiempo de cumplimiento. Mira con quién camina. Y este hombre que era el servidor del profeta se le dijo, sube a la cima y mira. Y él miró, y usted conoce la historia, y no vio nada. Hay cosas que están preparadas. Se lo digo de corazón. Hemos dicho tantas cosas del año 23. Pero el Señor le dice a la iglesia, sigue mirando. Sigue orando y mirando. Y usted va a decir, no veo nada. Dios me dio una palabra y no se ha cumplido. Veo que posiblemente la gente que tenía antes ya no está en la iglesia, pero Dios me dio una palabra. No estoy mirando con los ojos, tengo mi cabeza metida entre las piernas. No estoy mirando con mis ojos físicos. Pero Dios me ha dicho que viene porque he oído que viene gran lluvia. He oído que viene. La fe viene por el oír, no viene por ver. He oído, Dios me ha hablado en lo íntimo, me ha dado una visión, me ha dado una palabra.
me ha dado una palabra para este país, me ha dado una palabra para esta ciudad, me ha dado una palabra. Porque Dios no va a hacer nada hasta que se lo diga a los siervos, sus profetas. Bendito sea Jehová de los ejércitos. Dios está buscando oídos. Gente que se postre. Gente que no tenga rápido la cabeza para que la ponga como una cabeza de jirafa a mirar a ver quién está y quién no está. No, sigue con la cabeza hacia abajo. Porque Dios lo está haciendo. Vete 7 veces, no importa las veces que yo vaya. Vete 7 veces. En cada una de ellas miró. No vio nada. Y después vio simplemente algo demasiado pequeño. Cuando dice como un puño, como la mano de un hombre muy pequeño, esa era una expresión. Era muy pequeña. Y Elías le dijo, dile al rey que avance porque viene gran lluvia. Qué tremendo cuando es la iglesia la que tiene una palabra que dar. No solamente reaccionar, sino soltar una palabra en el nombre del Señor. Soltar una palabra. Dios está levantando a profetas en esta nación que puedan ver más allá. Y aún aunque tienen la cabeza entre las piernas, no ven nada físico, pero ya Dios le ha hablado al oído, dice, viene gran lluvia, viene gran lluvia, viene gran lluvia. Digo que viene gran lluvia, viene gran lluvia, pero no veo nada. Viene gran lluvia porque lo dijo Dios. Y te ha depositado una palabra. Y no veo nada, al contrario, todo se ha levantado contra mí, pero Dios te ha dado una palabra. El que ha hablado es Dios, no ha hablado el hombre. Le dice, dile al rey que viene la lluvia. La palabra se cumplió porque un pueblo se arrepintió. Avivamiento comienza con arrepentimiento. En los avivamientos no había gente carismática. Jonathan Edwards no era un carismático, al contrario. Fue a un pueblito en Connecticut que la gente que estaba allí eran rudas y le va a decir, esto yo vamos a demostrarle que son unos payasos y que eso de avivamiento no es real. Él comenzó a predicar leyendo. Si hubiese venido aquí a este lugar, a lo mejor la gente se hubiese ido leyendo. Y de momento se oye un quejido allá. De momento se oye otro quejido allá. De momento alguien comienza a llorar fuertemente y cae al piso. Él le dice, por favor, permítame terminar la predicación. De momento la gente que venía para resistir a Dios, esa gente son los primeros que comienza a caer, a caer, a caer, a caer, a caer. A 2 cuadras de la iglesia, a 2 cuadras de la reunión, en la fábrica. Había gente que comenzaba a retorcerse porque había una convicción de pecado y no estaban oyendo físicamente, pero espiritualmente el poder de Dios corría. Cuando Tele Osmond estuvo con nosotros en Ponce, 2007, en la última reunión él no estuvo. Fue la más grande. Teníamos 13,000 personas allá en La Guancha. Yo veía la silla de ruedas levantarse. Y yo le dije a mis hermanos, pastor, vamos a abrir mañana las iglesias. Vamos a abrir mañana las iglesias. Vamos a abrir mañana las iglesias. Pero no las abrimos. Apenas Dios estaba comenzando un despertar espiritual. Y nosotros solamente le pusimos punto cuando Dios le había puesto coma. No ponga un punto donde Dios pone una coma. Esto es to be continuo. Postrado en oración es to be continuo. Y va a seguir dando fruto. E independientemente que haya los Acab de la vida en la política, donde sea, se levantarán los Elías y los Eliseos para hacer la obra de Dios con autoridad y con el respaldo de Dios mismo. Dice la palabra que
El Espíritu de Dios le dio fuerza. Recibió fuerza en sus lomos. Ahí bajó del monte. Y fue tanta la fuerza que se adelantó al carro del rey. Yo me imagino que el rey iba con tracción trasera y tracción delantera. La milla le metió el turbo, pero Elías tenía el turbo de Dios y se adelantó. La iglesia no reacciona, la iglesia se adelanta. Se adelanta, la iglesia se adelanta. La iglesia se adelanta para ver, no reacciona. La iglesia acciona en el poder de la palabra. He estado leyendo y estudiando el libro de Apocalipsis versículo por versículo. Es uno de los libros de mayores victorias, de cánticos, de celebración, de bendición. Y yo digo, Señor, si tú no has venido en mi tiempo y llegas en el tiempo de mis nietos, yo no voy a darle un legado de una fe floja. Yo quiero darle el legado de una fe firme, que servía a Dios hasta lo último. Hace un poco más de 2 años, mi querida esposa, después de 43 años, partió con el Señor. Me destruyó el corazón. Nos conocíamos y fuimos noviecitos desde los 13 y 14 años. Toda una vida. Siempre estábamos juntos. Una compañera de milicia, donde quiera que el Señor me enviaba, ahí estaba ella junto a mi lado. Cuando íbamos a orar, ahí estaba ella. Le vino un cáncer, yo oré a Dios de todas las maneras posibles. Oré gimiendo, oré gritando, oré de rodillas, oré postrado completamente. Oré pataleando para que ella sanara. Y se fue con mi Señor. Está muchísimo mejor, pero que mucho duele. 4 meses después, Dios le habla a un siervo en otro pueblo y le dice: ve a mi siervo Ángel Esteban, encuéntralo. Y él fue más de 1 hora guiando. Me llamó y dice: ¿dónde está? Estoy en mi casa. Era mi día libre. Llegó a mi casa, le dice: ¿quieres agua? No. ¿Quieres almorzar? No. Vengo a darte una palabra. Dios me habló en el altar y me dijo: yo me la llevé porque yo la promoví, pero tus obras todavía no han terminado. Lloré como un niño pequeño, pero qué bueno cuando Dios te promueve. Cuando has dicho: he terminado la obra. Cuando has dicho: le metí el corazón, le metí todo. No vine con medio pocillo, le metí todo a Dios. Y por eso, en el nombre de Jesús, se necesitan hombres y mujeres que respondan al ministerio, que lo hagan con integridad, que vea que este país tiene esperanza, que la familia tiene esperanza, que se levantan hombres y mujeres con una mayor unción, que hay Eliseo que dice: yo quiero honrarte y yo quiero que me des doble porción de tu espíritu. No me conformo simplemente con lo que ha pasado, porque hay más. Y con respeto a los pastores, los apóstoles de la casa, quiero hacer un llamado, porque es tiempo de responder. Lo que parece que clausura es inicio. El Señor me llamó en el año 1973, ni siquiera me había bautizado, pero me había parado en un puente y había dicho: Dios, haz de mí lo que tú quieras. Y todo lo que tú le dices a Dios, Él se lo graba. Él se lo graba. En el año 77 fui enviado a abrir una obra. Hoy es la primera iglesia bautista de Humacao. Sigo sirviendo después de 45 años. Y yo digo como Caleb: dame la misma fuerza. Dame el mismo vigor. Que no viva sin visión. Que mi visión se renueve, Señor. Que tenga una inconformidad de gloria, que no me conforme, que no me ajuste a programa, que oiga la voz de tu espíritu, aleluya. Que verdaderamente cuando me postre en tu presencia nadie me levante, ni siquiera yo, porque tú me estás hablando.
Y una vez que la iglesia se postre y se levante, se levantará diferente. Elías, Dios ciñó sus lomos y le pasó al rey y llegó a Jezreel. Dios te dará fuerza y te dará vigor. Aquellos que llevamos un poquito de más años, moriremos con las botas puestas. Es un honor servir a Jesucristo. Es un honor servir a Jesucristo. Y no servirlo con mediocridad. No queremos adoradores que cuando terminen de adorar, parece como que terminaron un trabajo. Si no sabes adorar allá, no puedes adorar acá. No queremos ministros que estén tratando de convertirse en motivadores, sino que prediquen y hablen lo que Dios le da en los secretos. Y que hablen con autoridad la palabra. Este es el tiempo. En el nombre de Jesucristo quiero orar para que mujeres y hombres, señoritas, varones, puedan acercarse y digan: yo tomo el batón ahora. Así como le dijo Eliseo, la palabra profética continuará. Y yo quiero honrarte como un hijo que seguirá esta trayectoria. Y el poder de Dios que estaba en Elías fue traspasado a Eliseo. Hoy se levantan los Eliseos, las Eliseas, que le dicen: sí, Señor, heme aquí. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por lo que tú haces cuando un pueblo se postra. Cuando tu hijo, tu hija depende de ti. Cuando hay una dependencia tal, oh Dios, que podemos oír tu voz en lo secreto. Que tú hablas, Señor, que no tenemos que mirar a ver qué pasa, sino que el cielo nos muestra lo que va a pasar. Es aquí, Señor. Tú llamas para que hombres y mujeres ya no estén en dos pensamientos, sino que digan: a Jehová serviremos y a Jehová adoraremos. Levanta obreros con una noble unción de tu espíritu. En el nombre de Jesús, yo le invito a que usted se acerque del altar. Si usted está llamando a sí mismo, usted está llamando a sí mismo, no es con usted. Pero si Dios le está llamando, acérquese. Que este altar se llene de hombres y mujeres que han estado orando. Que sepa que Bayamón y toda esta región se levantarán obreros. Acérquese lo más que pueda, por favor. Acérquense lo más que puedan. Acérquese lo más que puedan. Creo con todo mi corazón que Dios va a seguir dando visiones que se levantarán, como dice la palabra de Joel. Jóvenes que verán visiones, ancianos que soñarán sueños, profetas que se levantarán, misioneros y misioneras que dirán: heme aquí para proyectos como cree. Y yo lo creo que se levantarán en otros lugares para defender la vida en el vientre. Oh, la iglesia es casa de refugio para Puerto Rico. Es una casa de refugio. Es una casa de refugio. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Sigan pasando, sigan pasando, sigan pasando. Sigan pasando. Sigan pasando. Usted es el resultado de oraciones que se hicieron reciente o hace años. Envía obreros a tu mies. Envía obreros a tu mies. Sigan pasando, de atrás también. Siga pasando. Siga pasando. Voy a invitar al apóstol Wanda Rolón para que siga este llamado en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Ahora pídale al Espíritu Santo que le llene con todo el corazón. Que traiga gracia, que traiga poder, que traiga sabiduría. El diablo no puede crear, pero el Espíritu Santo sí crea. Veo mujeres con una unción de poder sanar a mujeres. Veo jóvenes en el nombre de Jesús con una gracia para alcanzar otros jóvenes. La iglesia es el mejor lugar de refugio que tiene Puerto Rico. Ayer se bautizó un grupo de 15 personas, una muchacha con problemas de identidad en su sexualidad. Y cuando esa muchacha conoció a Cristo, fue tanto el llanto y el dolor que tuve que bajar del altar y empezar a abrazarla, y se me tiró como si fuera una hija a un padre. Y la alegría que tuvo ayer al bautizarse y decir: soy toda de Cristo. Vamos a encontrar a jóvenes con problemas de su identidad, y vamos a ver gente que lo va a abrazar, que lo va a bendecir, porque no somos la iglesia que juzga, somos la iglesia que bendice. Somos la iglesia que bendice. Aleluya, aleluya. Somos la iglesia que le dirá a este pueblo: de lo que tengo te doy, porque he recibido del Dios vivo, de gloria y de poder. Aleluya. Usted, Dios lo trajo aquí. Si usted está enfermo, yo creo en el poder de Dios. Ayer testificaba una mujer que le encontraron una masa y tal parece que todo era positivo. Ella fue confiada, había un ejército de oración de mujeres orando por ella. Ayer daba testimonio de que la masa salió completamente negativa. Diga: Dios lo hace, Dios lo hace, Dios lo hace. ¿Tiene usted alguna petición delante de Dios? Active la fe, active la fe. Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Amén. Levante sus manos al cielo y diga: Padre, gracias. Tu presencia me sobrecoge. Tu poder, Dios mío, Padre, se está manifestando. Hay un gozo por el llamado que el Espíritu me hace, por lo que está despertando en mí para servirte, oh Dios. Te doy mi voluntad, te doy mi vida, Señor. No en mis términos, sino en los tuyos. Estoy para tu servicio completamente, Señor, sin condiciones. Y me rindo a ti, oh Dios. Haz de mí como tú quieras. Únqueme con unción fresca de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, eres dadivoso. Tienes toda buena dádiva. Y ahora en tu gracia, en tu poder, toca toda enfermedad. Y en el nombre de Jesucristo y en el poder de su sangre, sana, sana, sana mi Señor, sana mi Señor, sana mi Señor. Quita toda depresión, quita toda confusión, todo ataque de pánico en el nombre de Jesús. Sana en el nombre de Jesús. Sana todo cáncer. Sana, Señor, por tu gracia, por tu poder. A ti te damos toda la gloria y todo el honor en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén, amén. Aleluya, aleluya. Usted regresa a sus asientos. Nos van a dar unos minutitos. Gloria al Señor. Poderosa palabra. Gracias, pastor, por acompañarnos. Y en este momento queremos pasar también una oración especial por los funcionarios públicos, nuestros niños y jóvenes. Pero no antes y darle las gracias a estos apóstoles,
Pastor Pablo, Pastora Wanda Rodón, por abrir las puertas de esta casa desinteresadamente. Esta iglesia se ha convertido en un centro de convenciones en Puerto Rico. Aquí hay decenas y centenas de actividades durante el año. Congresos, conciertos, eventos de jóvenes. Y esto es un lugar. Allí en San Juan hay uno. Por aquí en Toalta está el centro de convenciones más bello y más precioso. Amén. Santuario para exaltar al Señor. Donde decenas y miles de personas confiesan a Jesús. Y milagros toda la semana. Amén. Para nosotros es un privilegio y un honor dejar a nuestro apóstol Wanda Rodón. Sean más que bendecidos. Qué privilegio. Nosotros somos más que bendecidos. Y ustedes saben que el cierre ya antes que me ya es de aquí. Así que siempre será así para lo que podamos servirle. Mi esposo, Pastor Pablo, y esta servidora, pues Ángel Esteban, te amamos, pastor. Este hombre de Dios, cuando mi esposo estaba en una crisis de fe, hace 21 años atrás, cuando me dijeron que me quedaban 6 meses de vida y me dijeron que probablemente un trasplante de hígado me podía salvar la vida, que solamente como 5 casos con el tipo de cáncer que yo tenía en el hígado, 26 tumores, habían más o menos resultado, estando en Jacksonville, Florida, esperando, así como, ¿verdad?, esperando en el Señor, el pastor Ángel Esteban se enteró y consiguió el teléfono de mi esposo y lo llamó y le dijo: Pablo, no tengas temor, Wanda va a estar bien. Para aquel tiempo, ¿cuánto tiempo usted llevaba de trasplantado? Como 12 años, 11 años, algo así. Ok, llevaba 8 años. Y le dijo: yo llevo 8 años trasplantado de riñón y ella va a estar bien. Y eso Pablo se agarró de esa palabra hasta hoy. Ya llevo 21 años. Dios ha sido bueno, más que bueno. Se me ha otorgado el privilegio de orar por los jóvenes. Y yo quiero que ellos pasen, esto es lo final, que todos los que son jóvenes pasen. Yo sé que quieren pasar todos, pero es los jóvenes. Y si hay niños también. Y niños. Y mientras se van preparando los caminantes. Nosotros los lunes, como, ¿verdad? Hace 40 años oramos los lunes. Digo, no es que no oramos el resto de la semana, pero el culto de oración es el lunes. Mire qué juventud bella. Usted debe aplaudir porque esto es importante. Wow. Y los caminantes se van acercando. Mi esposo dirige un grupo junto con el hermano Guiso de hombres que se llaman los caminantes. ¿Y qué hacen ellos? Pues ellos le dan 7 vueltas cubriendo las familias de la iglesia y orando por diferentes temas, ¿verdad? Wow. Qué bello. Y yo voy a pedir que se unan porque permitan que los caminantes le van a dar la vuelta a ustedes. Los vamos a cubrir. Es un acto profético. La iglesia está para levantar muro y antemuro, proteger esta juventud y esta niñez. Pero qué belleza. Caminantes en posición. Gracias, Jesús. Y antes de que ellos comiencen a dar la vuelta, el Señor nos ha hablado, como decía el pastor, y como han dicho cada uno de los que han pasado por este altar hoy. Y me habló el Señor, a cada uno le ha dado una palabra para este tiempo. Y el Señor me habló de avivamiento, pero me dijo que antes de ese avivamiento tiene que venir la unidad. Y esto es lo que estamos viendo. Y en esos minutos que mostraron todos estos 21 días, yo estoy viendo un mover de unidad. Un mover de unidad. Y luego que el Señor les dijo que era importante que subieran al aposento alto y que allí hubiese unidad, lo mismo que pasó con Elías, que subieran al Monte Carmelo, porque allí iba a haber unidad. Aleluya. Y esta noche aquí está viendo unidad.
está habiendo unidad para que fuéramos investidos del Espíritu Santo. En el primer discurso de Pedro revive y repite la palabra que el Señor le había dado, aleluya, a Joel. Y es la palabra tan hermosa, ¿verdad? Cuando Dios le dice a Pedro, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos que habitáis en Jerusalén, hoy yo digo iglesia de Cristo que estamos acá, sea notorio y escuchen las palabras, porque estos jóvenes no van a estar ebrios, ni nosotros estamos ebrios, pero dice, esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días dice Dios. No solo lo digo Joel, sino que lo digo también Pedro, repitiendo lo que iba a pasar y lo que nuestros ojos van a ver. En los postreros días dice Dios: derramaré mi espíritu sobre toda carne. No se van a moldar a nuestro estilo, va a ser al estilo de Dios. Y nosotros tenemos que entender, queridos pastores amados, yo llevo 40 años en el ministerio ya. Pero yo me acuerdo cuando me convertí que la gente era de una manera y un estilo y una cosa, y todo lo que no era igual lo criticábamos. Y eso evita que la gloria de Dios descienda, y eso evita que estemos unidos. Lo que usted no entienda, ore por eso, pero dele gloria a Dios, porque hay jóvenes acá, porque hay jóvenes diferentes, porque hay jóvenes con pelo blanco, con pelo largo, olvídese de eso, porque hay gente que está buscando el rostro del Señor, y hay diversidad, pero el Espíritu es el mismo, y es nuestro deber cuidar el espíritu que está en ellos y orar por ellos. Y aunque seamos diferentes, somos una iglesia lavada con la misma sangre, llamada por el mismo Dios, aleluya, sellados con el mismo espíritu, aleluya. Y Pedro le dijo: aquí habemos de toda nación y toda lengua, así derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Oiga, y cierto, de cierto digo que sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Comiencen a dar la vuelta, caminante, bendiciendo. Iglesia, extienda su mano. Padre, en el nombre de Jesús cubrimos a nuestros jóvenes. Padre, estos son jóvenes que representan la juventud de la iglesia. Padre, quizás, Señor, se visten diferentes, parecen diferentes, pero son dos siervos y siervas que sobre ellos el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo los cubrirá. Los cubrimos, Dios amado. Cubrimos y declaramos que cada uno de ellos será una antorcha, serán, Padre, testigos de tu poder. Oh Dios mío, que tu gracia, que tu favor, Padre, que tu Espíritu Santo arderá en ellos y que ellos podrán profetizar, tendrán visiones, Señor, ser usados con poder y gloria en este tiempo, Señor. Declaramos, Dios mío, que tu presencia, que tu Espíritu Santo los llena a los niños, a los jóvenes. Oh Dios amado, profetas, pastores, líderes, hombres y mujeres de bien. Padre, los próximos alcaldes, los próximos senadores, los próximos legisladores, oh Dios mío, los hombres de gobierno, llenos del temor como Daniel, como aquellos jóvenes hebreos, aleluya, que no doblegaron su rodilla a los Baales, oh Dios mío, ni ante el rey Nabucodonosor. Padre, los cubrimos con tu gracia, llénalos de poder de tu Espíritu Santo. Y que venga a cumplimiento tu promesa sobre cada joven, y que cada padre y madre que me escucha, no importa cómo veas a tus hijos, la promesa sigue vigente. La promesa sigue vigente. Tú y tu casa servirán a Jehová. Tú y tu casa servirán a Jehová. Tú y tu casa servirán a Jehová. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quién? Tú y tu casa, tus hijos serán ministros
Sherabababasanda. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si algún pastor, y olvídese del reloj, siente orar por alguno de estos jóvenes, venga. Si alguna pastora siente orar, ore. Si Dios le dirige, hágalo, hermano, porque es tiempo de que nosotros impongamos las manos. Profetas de Dios, vengan, hermano. Vengan, déjense usar. Pastores, Pastor Galdo, venga, venga, venga. Shekatarabababasanda. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Adora, 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 adora. Sherabakama. Ellos necesitan. Sheramakandama, Sheramakaya. Sherabakatababa. Shiramandelele. Oh, Shekatabasaya. Mis ojos verán. Mis ojos lo verán. Oh, Rebe, Sherebekenda. Eso es. Ahí está la unción de Dios. Ahí está el poder de Dios. Gracias, caminante. Boshakatabasaya. Eso, eso. En el poder del acuerdo. En el poder del acuerdo. Ahí está el poder de Dios. Espíritu Santo llenando. Espíritu Santo llenando. Espíritu Santo llenando. Eso, 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 eso. Y Rabashekaba. Yo me niego a pensar que Puerto Rico no se levanta la más poderosa juventud. Oh, Shera Masaya. Adora, adora la gloria de Dios. ¡Ey! 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 Sheha Baba Somaya. Suelta. En el nombre de Jesús, todo lo que ata ahora se quebranta. Todo lo que estorba su mente se rompe ahora mismo. Ando, reprendo y echo fuera todo lo que esté estorbando la mente de los jóvenes, su identidad, su crecimiento, su propósito, su asignación, su llamado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, Sherama, Sokababa. Oh, gloria, gloria, gloria. Eso es. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay poder de Dios. Hay poder de Dios. Todavía hay poder de Dios. Sherabakatababa. Poderoso. 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 Eso. Ora, ora. Como si fueran tus hijos. Clama por ellos. Clama por ellos. En oración de victoria. Generación de unción de poder, donde el cumplimiento de la palabra viene. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Denle un aplauso al Rey. Y yo creo que la iglesia de hoy tiene que seguir declarando lo que dice Hechos capítulo 2. Viene el mayor derramamiento del Espíritu. Viene un despertar. Lo que está dormido tiene que despertar. Lo que está muerto tiene que resucitar en el nombre de Jesús. Y permítanme anunciar que el 24 de marzo, y tengo que hacerlo porque el pastor me lo pidió con todo el corazón. Un pastor que Dios ha levantado con una unción muy particular del Espíritu Santo, llamado Ricardo Rodríguez de Colombia. Me pidió encarecidamente, él no pidió nada, solo que la pastoral viniera. Es un viernes porque él quiere impartir y orar con ustedes, con nosotros los pastores, porque Dios le mostró algo grande que viene para Puerto Rico. Y yo doy gloria a Dios, pues es un hombre de Dios. Ahí está. Y no cuesta nada simplemente venir. Usted venga y juzgue. No juzgue nada, venga y recibe. Los amamos. Venga, pa. Sí, van a orar por los funcionarios de gobierno que todavía están aquí,
porque algunos vienen y se van, pero los que están, gloria a Dios, qué bueno, alaba. Yolanda, te amo. Bella mujer, siempre. Van a subir, usted continúa. Aquí, van a orar, vamos a orar por ellos, claro que sí. Todos los que son el presidente de la asamblea de Bayamón. Yo les quiero decir a ustedes, yo sé que ustedes lo saben, pero por si acaso se les olvida, que si ustedes están de pie, es porque hay una iglesia que está de rodillas. Esa es la realidad. Dios es fiel. Y pueda pedir a todos los pastores, vamos a rodearlos, por favor. Los pastores nunca descansamos, este es nuestro trabajo. Lo hacemos con el corazón, ¿verdad? Oh, Señor, te damos las gracias por estos hombres y mujeres que tú has puesto en autoridad. Cúbrelos, Señor. Llénalos de vida, salud, sabiduría de lo alto, temor reverente a ti. Que entiendan que si están en las posiciones que están es porque tú los has puesto allí, Señor. Y que no se dejen doblegar por las presiones del infierno que vienen sobre ellos, para que ellos tomen decisiones contrarias a tu palabra. Que se mantengan firmes, que se mantengan alumbrando, brillando, Señor. Que puedan ser sal en medio de un mundo insípido que se está corrompiendo, Señor. Ellos puedan mantenerse firmes. Los cubrimos con tu gracia y declaramos que son tus siervos y tus siervas, Señor. Como dijiste de Ciro que era tu siervo, así tú dices de cada uno de ellos. Úsalos con poder, cúbrelos, Señor. Sus situaciones familiares, personales, aún físicas, Señor. Es agotador lo que ellos viven, estando de un lado a otro, haciendo y queriendo complacer a todos. Pero que recuerden que el principio de la sabiduría realmente es el temor a ti, oh Dios. Que puedan tener ese temor reverente y consultarte, porque tú estás presto para atender su oración, la oración de ellos, su clamor. Que cuando no sepan cuál es la salida, Señor, que ellos aprendan a clamar a ti para que tú respondas. Que aprendan a confiar en ti para que tú les ayudes. En el nombre de Jesús te lo pedimos y los cubrimos a todos. Y el pueblo dice amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, todos, si han recibido algún pedacito, aunque sea pequeño, de la presencia del Espíritu Santo hoy, le podemos dar un fuerte aplauso a nuestro Padre en esta noche. Bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte, porque es una expresión de un pueblo agradecido. Alabado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, te damos gracias. Estamos clausurando este 9º año de victoria. Allí pasamos 21 días. Y muchas de las cosas que allí sucedieron quizás todavía no las entendemos. Pero en su tiempo el Señor, en su tiempo que siempre es perfecto, nos revelará todas las cosas. Porque vienen cosas maravillosas, cosas extraordinarias. Cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, nuestro Padre Creador dijo: ese es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aleluya. La palabra pide que nos humillemos y continuaremos humillándonos ante el Señor, para que un día el Señor diga: este es mi pueblo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi pueblo amado, en quien tengo complacencia. Gloria al Señor, porque el Señor eso espera de ti y de mí, que nos humillemos, que nos humillemos. Y lo que el Señor levanta, no hay diablo que lo tumbe. Alabado sea el Señor. Y alejados de la prédica light, como dicen por ahí, llamando las cosas por su nombre.
veremos la respuesta de Dios de otra manera más poderosa. Amén. Así que vamos a orar para ser despedidos por esta noche. Y enfatizo por esta noche, cerrando estos 21 días de ayuno y oración, porque lo que hemos hecho en estos 21 días debe ser un estilo de vida en ti y en mí. Continuar orando, continuar humillándonos al Señor, pidiéndole perdón, y vamos a ver que su mano no se ha cortado para bendecir a un pueblo. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Vamos a orar en esta noche dándole gracias a nuestro Creador por tantas cosas maravillosas. Amado Padre, te damos gracias. Infinitamente gracias por las múltiples bendiciones que todos los días nos das. Gracias, Señor, porque estamos cerrando en victoria esta actividad, la cual nace de tu corazón y la hemos puesto en práctica para tu gloria y tu honra, Señor amado. Te pedimos, Padre, que más pastores, más congregaciones se unan a esta actividad para que podamos entonces decir: Puerto Rico está unido, porque Puerto Rico es de Cristo. Gracias te damos, Padre amado, porque sé que levantarás congregaciones completas que se unirán a este movimiento en diferentes pueblos de la isla, pero que será un solo propósito, Señor: llegar a ti, buscar tu rostro. Que tengamos cada día más hambre por tu presencia, Señor amado. Llévanos con paz y seguridad hasta nuestros destinos, Señor, porque aquí finalizamos esta actividad, pero la continuamos en nuestro corazón, en nuestros hogares. Que cada hogar se levante un altar para rendirte culto, Señor. En el nombre poderoso de Dios te damos gracias. Y vamos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor les continúe bendiciendo. Amén.